En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde la Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC, proponemos una conversación. ¿Las personas con discapacidad somos sujetos de derechos o somos objeto de la discusión sobre los derechos humanos? Logo de ULAC, sobre fondo azul, de Ann Lerman. Cabello gris oscuro con mechones blancos en las sienes, bigote y barba canosos, piel blanca, ojos azules, chaqueta en tono ocre y café y camisa color marfil. La Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC, en este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desea proponer una conversación, abrir una conversación a partir de la siguiente pregunta. ¿Las personas con discapacidad somos sujetos de derecho o somos objeto del discurso de los derechos humanos? Nos preocupa el impacto de la COVID-19, de la pandemia, en la vida de las personas con discapacidad, en la calidad de vida, en el deterioro de la vida de las personas con discapacidad. Y cómo, frente a esta situación, no hay una indignación. No nos indignamos frente a la violación de los derechos humanos, frente a la discriminación negativa, ni frente a la exclusión que están viviendo las personas con discapacidad. Esta exclusión se ve agravada, la de la pandemia, por las catástrofes naturales. Previamente, teníamos los fenómenos migratorios originados en la crisis política y la crisis económica de muchos países de América Latina, también en la violencia, y esa violencia política, la violencia doméstica, la violencia cotidiana, que también afecta e impacta a las personas con discapacidad. El desplazamiento de grandes grupos de seres humanos en América Latina significa también que las personas con discapacidad se desplacen y no cuenten con garantías ni accesibilidad, ni acceso. Las condiciones de vida sencillamente son terribles. Todo este fenómeno amerita ser analizado, ser pensado. ¿Qué es lo que está pasando? Y repito, ¿por qué no nos indignamos frente a la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad? El fenómeno de la pandemia, saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando, considero que es importante, y encontré un autor, Yves Ribot, quien nos plantea una muy seria reflexión frente al impacto negativo de las catástrofes en algunos grupos poblacionales. En este caso, para nosotros los latinoamericanos, no es un misterio hablar de la desigualdad de nuestro continente. No es un misterio hablar de eso. Pero asumirlo como la realidad es otra pregunta. Porque precisamente donde hay fenómenos de desigualdad social, donde no hay oportunidades, donde no hay acceso a la infraestructura, ni física ni digital, donde no hay representación, donde no hay acceso a la seguridad social y donde a las poblaciones no se les considera dentro de los grupos de alto riesgo para el tema de prevención, pues tenemos la realidad que vivimos las personas con discapacidad en América Latina. No hay una respuesta para nosotros. No existe una respuesta real y concreta. En las 2 últimas décadas hemos avanzado en el tema de los derechos humanos. Hemos obtenido tratados internacionales, transformaciones en el ordenamiento jurídico nacional, tenemos pronunciamientos de las Cortes en favor de las personas con discapacidad, tenemos leyes que favorecen la inclusión educativa, tenemos leyes que transforman el Código Civil y que precisamente reconocen la capacidad jurídica y el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Toda esa realidad jurídica, legal, impacta en la calidad de vida de las personas con discapacidad. La accesibilidad todavía la seguimos mirando como un fenómeno meramente instrumental. O sea, la accesibilidad es un conjunto de rampas y es tú. La accesibilidad son unos lectores de pantalla.
Eisenhower, ¿qué es la accesibilidad? En estas conversaciones habitualmente olvidamos la definición de discapacidad. Y la definición de discapacidad implica una relación, una interacción de una persona con deficiencia y las barreras que le impiden su participación. Es hora de abrir el debate, de abrir la conversación, de asumirlo desde la perspectiva política. Porque regresemos a Pierre Ribot. ¿Qué pasa con la representación de las personas con discapacidad? No es tanto quién nos representa, sino dónde. ¿En cuál es el escenario donde estamos representados? ¿Cuál es la incidencia que tenemos en las decisiones que nos afectan? ¿Hasta dónde llega nuestra voz? La nuestra, la de las personas con discapacidad. No la de las ONGs, no la de las corporaciones, no la de los servidores públicos. No, la voz de las personas con discapacidad. Los movimientos sociales, los movimientos políticos de las personas con discapacidad, ¿dónde, en qué escenario tiene la posibilidad de expresarse? Hasta ahora, la realidad señalara que somos más objeto del discurso de los derechos humanos. Llegar a ser un sujeto de derechos humanos implica una transformación real. Ahora, ser sujeto de derechos, ya tenemos unas conquistas legales, ahora necesitamos unas acciones políticas para una transformación económica, para hablar claramente de la pobreza, para hablar claramente del acceso a la infraestructura, pero no es únicamente a los edificios públicos, no, también necesitamos hablar del acceso a la vivienda, del agua potable, de la seguridad social, de participar en la economía. Y ahora, en temas como en el de educación, creo que es importante comenzar a hablar más allá de la educación inclusiva, como nos propone Adela Cortina, hablar de una educación ética, inclusive de una educación intercultural. Los temas relacionados con las personas con discapacidad, la exclusión, la marginalidad, no pueden seguir siendo temas de conversación únicamente entre nosotros. No podemos seguir dando grandes debates, grandes discusiones en círculos cerrados. Regreso al tema de la representación. Y tenemos el artículo 29 de nuestra convención, la participación en la vida política, entendida como esa posibilidad de actuar e incidir para transformar la realidad. Estos son los elementos que ponemos para la conversación. Nuestra participación, la de las personas con discapacidad, necesita indignación y esperanza, cambio, transformación. Necesitamos urgentemente actuar. Hasta el próximo 3 de diciembre tenemos un año para nutrir esta conversación. Soy Dian Lermen. Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC, comprometidos con la inclusión.